Hola, hola, estudiantes, padres de familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero hacer una invitación para que aprendamos sobre un tema que es súper espectacular y es el tema de los cuadriláteros. Es un tema que nos va a ayudar a diferenciar entre algunas de esas figuras que nosotros vemos pero que a veces no identificamos correctamente su nombre. Entonces vamos a aprender sobre esas figuras que se llaman los cuadriláteros. Espero entonces que estén muy atentos en sus casas, que estén muy dispuestos a aprender en esta clase con la profe Moni. Vamos entonces a aprender. Muy bien, estamos entonces muy preparados para aprender sobre este mundo de los cuadriláteros. Pero antes de empezar, vamos a recordar algunos conceptos. Recordemos que existen varias clases de ángulos según la medida que estos tengan. Están los ángulos agudos, los ángulos rectos, los ángulos obtusos y los ángulos llanos o planos. Recuerden que según la medida que tengan los ángulos, tienen una clasificación. Entonces, los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Y los ángulos llanos o planos son los que miden 180. Entonces debemos identificar muy bien estas clases de ángulos que nos ayudarán a identificar algunas características de estos cuadriláteros. También debemos tener muy en cuenta lo que son las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. Recordemos que las líneas paralelas son aquellas líneas que están ubicadas a la misma distancia y que por más que se prolonguen, nunca se van a juntar. Entonces también vamos a tener muy en cuenta este tipo de líneas, las líneas paralelas, que también van a ser muy importantes para identificar algunas de las características de estos cuadriláteros. Vamos entonces a estar muy atentos y a mirar las características que nos traen estas figuras. Para empezar, ¿qué debemos tener en cuenta? Que los cuadriláteros son polígonos que están formados por 4 lados. Y hay muchas clases de cuadriláteros, entonces todas aquellas figuras, aquellos polígonos que tengan 4 lados se llaman cuadriláteros, pero a su vez, según la característica que tenga, según sus lados, según sus ángulos, van a recibir un nombre diferente. Entonces vamos a mirar. Hay una clase de cuadriláteros que se llaman los trapezoides, que son unos cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Entonces vamos a observar el trapezoide. Tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4. Pero resulta que si yo tengo este lado y lo voy a prolongar, mire que aquí se van como cerrando, va a llegar un punto donde quizás se conecten estas dos líneas, por lo tanto no son líneas paralelas. Y lo mismo que estas dos, que son lados opuestos. Si yo empiezo a prolongar estas líneas, ellas se van a hacer cada vez más cerraditas y van a llegar a un punto donde se pueden juntar. Por eso, estos lados que son opuestos no son paralelos. Por eso recibe el nombre de trapezoide, porque no tiene ningún par de lados opuestos es que está uno al frente del otro, que cumplan la condición de ser paralelos. Estos cuadriláteros se llaman trapezoides. Por su parte, hay unos cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos. Entonces, es una figura que también tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4. Es un cuadrilátero, pero su nombre es un trapecio. Vamos a identificar cuáles son esos lados paralelos. Miremos, si yo cojo estos 2 lados que son opuestos, recuerde que analizamos los lados opuestos, y yo empiezo a prolongarlos, ellos se van a juntar en un punto. Pero, por ejemplo, estos 2, si yo empiezo a prolongarlos, nunca se me van a juntar. Entonces, esta figura que tiene 2 lados paralelos, estos 2 lados opuestos, se llama trapecio. Les recuerdo, los dos son cuadriláteros porque tienen 4 lados, pero según las características de sus lados, como este no tiene lados paralelos, se llama trapezoide, y como este tiene 2 lados paralelos, se llama trapecio. Hay otros cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2, ya vamos a mirar qué es eso de 2 a 2, y se llaman paralelogramos.
¿Siguen siendo cuadriláteros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están formados por 4 lados. Vamos a mirar entonces cuáles son esos paralelogramos. Hay varios. El primero que vamos a aprender es el cuadrado. ¿Cuál es la característica que tiene el cuadrado? Primero, que todos sus 4 lados tienen la misma medida, miden exactamente lo mismo. Que tanto este lado, que es opuesto con este, son paralelos, y este lado, que es opuesto con este, también son paralelos. Por eso dice lados paralelos 2 a 2. Este con este y este con este. Y otra característica que tienen los cuadrados es que sus ángulos son ángulos rectos. ¿Dónde se forman los ángulos? Donde se unen los dos lados. Entonces miremos que estos 4 lados que forman el cuadrado son ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. Otro paralelogramo es el rectángulo. Profe, pero es que es muy parecido al cuadrado, tiene características muy similares. ¿Cuáles son? Que tiene ángulos de 90, que este lado que es opuesto con este son lados paralelos, este lado que es opuesto con este es paralelo, pero la diferencia con el cuadrado es que todos sus lados no tienen la misma medida. Los lados opuestos, es decir, este lado es opuesto con este, tienen la misma medida. Y este lado con este lado que es opuesto, tienen la misma medida. No los 4 lados, así como el cuadrado. El cuadrado, todos sus lados sí deben medir exactamente lo mismo. Profe, este es un cuadrilátero, este también, sí. Este es un cuadrilátero, este también, sí. Todas las figuras que estamos aprendiendo son cuadriláteros, todas. Pero recuerden que según sus características reciben como unos nombrecitos adicionales. Entonces, este es un cuadrilátero trapezoide. Este es un cuadrilátero trapecio. Este es un cuadrilátero paralelogramo, pero que se llama cuadrado. Este es un cuadrilátero paralelogramo, pero que se llama rectángulo. Muy bien, vamos a mirar entonces otros 2 paralelogramos. Tenemos entonces el rombo. ¿Cuál es la característica del rombo? Que tiene sus 4 lados iguales, tienen la misma medida, pero sus ángulos 2 a 2, es decir, los opuestos son iguales. Es decir, este con este debe medir lo mismo y este con este debe medir lo mismo. Profe, me surge una pregunta. ¿Será que un cuadrado puede ser un rombo? Sí, cumple las características de un rombo porque tiene todos los lados iguales y los ángulos opuestos son iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un rombo no es un cuadrado, no cumple las características de un cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuadrado, sus ángulos deben ser rectos. Y si miramos este rombo, los ángulos que se me forman no son ángulos rectos. Por ejemplo, este con este, según su característica, pueden ser ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Entonces, para que tengamos en cuenta. Un cuadrado sí puede ser o puede cumplir con las características de un rombo, pero un rombo no va a cumplir con las características de un cuadrado. ¿Es un cuadrilátero? Sí, porque tiene 4 lados. ¿Es un paralelogramo? Sí, porque tiene lados opuestos paralelos. ¿Pero cómo se llama? Rombo. Muy bien. Y por último, tenemos el trapezoide. El romboide, este es un romboide. ¿Cuál es la característica del romboide? Que tiene también lados opuestos iguales, este con este y este con este, y que tiene ángulos iguales 2 a 2, es decir, que este ángulo debe ser igual a este y este ángulo debe ser igual a este. Profe, pero se parece como a un rectángulo. Pero ¿cuál es la diferencia? Recordemos que el rectángulo, los 4 lados, 2 a 2, son paralelos, estos 2 y estos 2. Y que los ángulos miden 90 grados. Por su parte, el romboide, no, los ángulos no miden 90 grados. Miremos que también acá, según la forma de los ángulos que forman, este con este, también al parecer son ángulos agudos, entonces esa es la diferencia.
Vamos entonces a recordar todo. Todas estas figuras que vemos acá son cuadriláteros. ¿Por qué? Porque están formadas por 4 lados y 4 ángulos. Las figuras que tienen 4 lados pero que no tienen pares de lados paralelos se llaman trapezoides. Las figuras que tienen 4 lados pero que solamente tienen 2 lados opuestos paralelos se llaman trapecios. Aquellos cuadriláteros que tienen 4 lados y que tienen lados paralelos 2 a 2, entonces se llaman paralelogramos. Entonces, tienen una característica, el cuadrado, todos sus lados iguales, ángulos de 90 grados y lados paralelos. Rectángulo, lados opuestos paralelos, los lados opuestos miden lo mismo, no todos los lados son iguales y también tienen ángulos de 90 grados. Por su parte, el rombo tiene 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2, es decir, este debe ser igual a este y este debe ser igual a este. Y por último tenemos el romboide, que tiene lados y ángulos 2 a 2 que son iguales. Entonces este lado es igual a este lado es igual a este y los ángulos opuestos deben tener la misma medida. Entonces es así como tenemos este maravilloso mundo de los cuadriláteros. Espero entonces que hayan aprendido, que ya logren diferenciar esas figuras que vemos que todas tienen 4 lados, pero no sabíamos cómo nombrarlas. Ya tenemos entonces acá las características de cómo nombrar estos cuadriláteros. Espero entonces que estén muy bien, síganse cuidando mucho en casa, les mando un abrazo y nos vemos en otra clase para aprender mucho más. Adiós.